Continuamos con los siguientes temas tácticos, los cuales empezamos con capturar al defensor. Este tema, por definición, eliminar una pieza de la protección de otra, o sea, permitiéndonos que capturemos la pieza al final. Esto explicado en el tablero, visto en el tablero. Para trazar unas cuantas jugadas, el blanco jugó D5. Y este peón es un peón que está atacado dos veces, parece ser un regalo, pero si el negro lo acepta, la dama no puede comer al alfil aún porque está protegido por el caballo. Si yo elimino al defensor, me puedo comer a la pieza porque va a quedar sola. Alfil por, y me puedo comer al alfil ahora. Si viene el alfil comiéndose a la torre, el blanco tiene una contestación similar y ganamos una pieza menor. En este segundo ejemplo vemos una situación similar. Tenemos ese caballo que está atacado, está protegido, pero que a la vez ese caballo de atrás están atacados mutuamente, ¿vale? Tengo la jugada de tiempo de atacar a la dama con la torre. ¿Por qué? Porque si ahora el caballo se come al alfil, la torre está atacando a la dama. La dama se quita y puedo comerme al caballo. Aquí es una situación similar. Este caballo lo estoy atacando con la torre, pero tiene un defensor. Si a ese defensor lo elimino, lo quito o lo tapo, puedo comerme a la pieza que está defendiendo. Si torre por ejemplo, torre por caballo. O si peón por, torre por, y a jaque simplemente me levanto y listo. El siguiente tema va a ser pieza colgante. Literalmente es una pieza que no esté defendida o que no sea suficientemente defendida y que pueda ser capturada. En este caso el alfil a la torre. En este caso, ok, este ejemplo aplica algo de clavadas. Ese caballo está clavado, pero aquí el blanco tiene un recurso de comerse al caballo de E5 a pesar de que estaba clavado. ¿Por qué? Porque amenazo algo del mismo valor que me amenazan a mí. O sea, si yo muevo el caballo a E5, amenazo a su dama, y me están amenazando a la mía. Si me comen mi dama, capturo. Si me comen al caballo, capturo al alfil y gané una pieza menor. Si el alfil no come y salvan a la dama, por ejemplo, una casilla donde está atacada, el caballo se come al alfil. Y el último de pieza colgante, bueno, aquí la torre se levantó a C5 para intentar doblarse, pero al no conectarse las torres son piezas débiles que pueden entrar por diagonales. El siguiente tema va a ser sacrificio. Este es un tema bastante importante y algo complejo de ver a primera instancia. Como texto, un sacrificio va a ser renunciar a material, alguna pieza, para generar una ganancia en posición o inclusive dar mate. Por ejemplo, aquí es mate en 3. Estoy viendo que entrar con la dama ahí es mate, pero está el caballo. Tengo que desviar a este caballo y puedo sacrificar un alfil en D6. De hecho es única jugada. Caballo por, dama a 7, jaque y mate en dama a 8. Este tipo de sacrificio se produce sacrificando damas, torres, etc. Inclusive un buen ejemplo también es un mate en la octava sacrificando una dama. Aquí, por ejemplo, de nuevo jugadas forzadas va de la mano. Tengo que la dama está viendo rayos X este punto de G7, la torre está viendo este punto de G7 y una dama cerca del rey protegida, sabemos que es mate. Si quito el alfil con jugada forzada, por ejemplo aquí, H7, después de la captura, caballo por o rey por, entra el mate. No hay más, o si el rey se quita, de todos modos entra el mate. No funciona sobre F7 porque me come con la torre y me obstruyen el punto de la torre. Por ejemplo, caballo por,
dama por G7. De nuevo vamos a ver la secuencia que no funciona. Alfil F7 porque la torre cubre y listo. Se cambian, pierdo material y ya no tengo suficiente potencia para entrar. Este último de sacrificio no es una secuencia de mate, pero quedo mejor con blanca. De hecho aquí voy a ocupar el motor para ver las mejores jugadas de ambos colores y ver cómo el blanco queda mejor. Estos sacrificios son muy temáticos, son muy conocidos y son muy populares. ¿Por qué? Porque destruye el enroque negro y entro con dama y caballo mediante jaques. Y aquí estoy amenazando mate en H7. Aquí lo que hace el negro es mover a la torre para darle aire al rey, pero después de una secuencia, ya que aquí hay varios temas, como piezas clavadas, etc., voy a ocupar el motor. Un jaque intermedio, inclusive un caballo, la torre puede comerse a la dama aquí. Ojo, aquí no come el negro porque viene la torre F3 sumándose al ataque, ¿no? Y es un ataque decisivo después de capturas, varios puntos viendo aquí. Vamos a hacer esa secuencia para que se vea y terminar más rápido. Torre por, torre F3. Se cubre, aquí ya se produce un tema como pincho. Inclusive me comería primero este. Y ya tengo una dama contra dos alfiles. A pesar de sacrificar algo al principio, lo ocupé para dejar a ese rey bastante expuesto y mediante jaques tipo rey a la descubierta entrar. Ok, el último tema va a ser atacando F2 o F7. Esto se produce mucho, de hecho en el video de el mate al pastor se ve bastante. F7 o F2 son los puntos débiles de una partida al principio. Y en todo se produce parecido a un mate del pastor. Aquí por ejemplo es un mate en 2, pero sobre F2. Dama H4, el rey no se puede mover, la torre les ha quitado la fila 2. La fila 1, su alfil y torre le quitan casillas. Le queda cubrir con el caballo. Y se produce el mate en F2. Es la idea de estos temas. Y continuamos en el siguiente.